No tenía dinero para un disfraz, así que tomé el vestido viejo del teatro comunitario. Era solo para una fiesta, una noche más. Pero cuando me miré al espejo, juraría que el vestido ya me estaba mirando primero. Soy actriz, o al menos lo intento. Estudio teatro en Guadalajara y ese año el centro cultural donde ensayábamos organizó una fiesta de Halloween para recaudar fondos. Todos iban con trajes increíbles, algunos alquilados, otros hechos a mano. Yo no tenía ni para eso. Así que fui al pequeño cuarto del fondo donde guardábamos la utilería y vi un perchero lleno de cosas viejas. Entre ellas, un vestido largo, negro, con encaje en las mangas. Era pesado y olía a humedad, pero también tenía algo elegante. Lo tomé sin pensarlo mucho. Recuerdo que una compañera, al verme con él, dijo riendo que me parecía a la bruja del cuento de la barranca. Pensé que era una broma local. Me encogí de hombros y seguí preparándome. Me puse un poco de maquillaje blanco, el cabello suelto y listo. Cuando llegué al salón, la música ya estaba alta y todos bailaban. No era una fiesta grande, pero el ambiente era animado. Lo raro fue que apenas entré, varias personas se quedaron mirándome. Al principio pensé que era por lo bonito del vestido, pero después noté que no era una mirada de admiración, sino de desconcierto. Una chica que no conocía me dijo bajito: «Te pareces muchísimo, igualita». Le pregunté a quién. Sonrió nerviosa y dijo: «A la mujer que encontraron en el canal hace años, la de la leyenda de las 3 velas». Me reí, pero sentí un escalofrío. Le pregunté si hablaba en serio y ella respondió que sí, que cada año alguien se disfrazaba así, pero nadie sabía quién había sido el primero. Después de eso, traté de no pensar más. Bailé, hablé con mis amigos, tomé algo de refresco, pero a cada rato alguien se me acercaba con la misma frase: «Te quedó perfecto, igualita a ella». Me empecé a sentir incómoda. En un momento fui al baño a retocar el maquillaje. El espejo del baño era viejo, de esos que deforman un poco la imagen. Cuando me miré, sentí algo raro. El reflejo no se movió al mismo tiempo que yo. No fue un segundo de desfase, fue más como si tardara en alcanzarme. Apagué y encendí la luz, pensando que era la iluminación. Pero cuando la encendí de nuevo, noté que el cuello del vestido estaba más cerrado, cubriéndome hasta casi la garganta. No recordaba haberlo acomodado así. Traté de bajarlo, pero el encaje se estiró y no volvió a su lugar. Me incomodó. Salí del baño y busqué una esquina para sentarme. La tela me picaba en la piel. Sentía que me apretaba, que se pegaba más con cada minuto. Una de las organizadoras se acercó para tomarme una foto. Cuando vi el flash, sentí que el aire del salón se volvió más pesado. Ella miró la cámara, frunció el ceño y se alejó sin decir nada. Le pedí ver la foto, pero dijo que no se había guardado. Más tarde, cuando la fiesta ya casi terminaba, quise quitarme el vestido. Fui al mismo camerino donde lo había encontrado, pero la puerta estaba entreabierta y el interior completamente oscuro. Busqué el interruptor y al encender la luz vi que no había percheros ni cajas, solo el espejo grande en la pared. Me paré frente a él y comencé a desabrochar la espalda del vestido, pero los botones no cedían. Tiré un poco más fuerte y fue como si la tela se pegara a mi piel. Sentí un ardor. Me miré otra vez. El reflejo mostraba mis manos bajando el cierre, pero el vestido seguía cerrado. Toqué mi brazo y noté que el encaje se había adherido, como si fuera parte de mí. Me asusté, grité, pero la música seguía sonando afuera y nadie me escuchó. Seguí intentando arrancarlo hasta que oí un sonido, como un hilo rompiéndose. En ese momento, la luz del camerino parpadeó. En el espejo, mi reflejo tenía otra expresión, una sonrisa muy tenue que yo no hacía. Me quedé paralizada. El reflejo movió los labios, pero yo no oí nada. Sentí que el vestido se apretaba más, subiendo por mi cuello. Corrí hacia la puerta,
pero no se abrió. El pomo estaba frío, casi helado. Empecé a tirar con fuerza, desesperada, y entonces alguien del otro lado empujó la puerta desde afuera. Era la encargada del teatro. Me encontró llorando, con el vestido rasgado. Me llevó al baño y trató de ayudarme a quitármelo, pero el tejido seguía pegado como si tuviera una capa de pegamento invisible. Tardó casi 1 hora en despegarlo completamente. Cuando lo logramos, mi piel estaba marcada, como si el encaje se hubiera tatuado temporalmente. Ella me preguntó dónde lo había encontrado. Le conté que estaba en el perchero del fondo. Me miró con una cara que no voy a olvidar. Dijo que ese vestuario había sido retirado hace años, porque pertenecía a una actriz que murió durante una obra, justo en ese mismo escenario, en una noche de Halloween. No quise creerle. Pero al día siguiente fui al teatro para devolver el vestido y el cuarto estaba cerrado con candado. Le pregunté al encargado nuevo y me dijo que ahí no guardaban nada, que ese cuarto había estado vacío desde hacía más de 10 años. Intenté buscar la foto que me tomaron en la fiesta, pero nadie la tenía. Una amiga dijo que sí recordaba haberla visto en su celular, pero que la imagen se había borrado sola. Todavía tengo la marca leve en el hombro, la forma del encaje. No sé si fue una reacción o qué, pero desde esa noche, cada vez que paso frente al teatro y veo mi reflejo en los vidrios, tengo la sensación de que el vestido sigue puesto, solo que del otro lado del cristal. A veces pienso en volver, preguntar más o revisar los archivos viejos del lugar, pero no lo hago. Porque no fue un sueño ni una fantasía de actriz, fue real. Y si algo aprendí esa noche es que en Halloween no siempre uno elige el disfraz. A veces el disfraz te elige a ti. Encender velas en el panteón cada 31 de octubre siempre fue una tradición en mi familia. Pero esa noche, cuando la última llama se negó a morir, entendí que no todas las almas quieren regresar. Algunas nunca se fueron. Yo tenía 23 años y ese año me tocó acompañar a mi mamá al cementerio de Mixquic. Ella era de las que preparaban todo desde temprano. Las flores de cempasúchil, las velas, el pan, la fruta, las fotografías. Decía que los muertos nos visitaban solo si los esperábamos con respeto, y aunque de niña esas cosas me daban miedo, con los años me acostumbré a ver el panteón lleno de vida, con música, con niños corriendo entre las tumbas, con gente comiendo tamales junto a las ofrendas. Pero esa noche no fue igual. El cielo estaba cubierto, sin luna. El aire olía a tierra húmeda y a cera quemada. Cuando llegamos, las luces del pueblo se veían a lo lejos, pero dentro del cementerio todo se sentía más apagado. Mi mamá saludó a las familias conocidas, dejó flores en las tumbas de mis abuelos y me pidió que ayudara a encender las velas. Éramos varias personas y aún así se escuchaba todo: los pasos sobre las hojas secas, el zumbido de los insectos, hasta el chasquido de los fósforos. Yo me arrodillé junto a una tumba pequeña de un niño. La cruz estaba vieja, con las letras casi borradas. Puse una vela nueva, blanca, como las que mi mamá siempre usaba, y la encendí. La llama tardó en prender, pero al fin se quedó firme. Seguí con las demás. Pero cuando regresé a la primera, la llama estaba apagada. Pensé que era el viento, aunque no soplaba. La encendí otra vez. Me levanté, avancé unos metros y escuché un soplido muy cerca. Volví a mirar y la vela se había apagado de nuevo. «No te distraigas, hija», me dijo mi mamá sin voltear. «A veces las almas juegan». No le respondí. Encendí la vela una tercera vez, con cuidado. Esta vez, mientras la flama se formaba, me pareció ver algo moverse detrás de la cruz, como si alguien agachado pasara rápido. No quise mirar mucho. Me limité a seguir encendiendo. Había tumbas que parecían más frías que otras.
Algunas velas se encendían fácil, otras parecían resistirse, y entre las filas de cruces comencé a notar algo raro. En la cera derretida había pequeñas marcas. Parecían dedos muy finos, como de niño. Me arrodillé para mirar mejor una de ellas. La marca estaba hundida, como si alguien hubiese apretado la cera cuando aún estaba caliente. Toqué con la uña y la superficie estaba lisa, pero tibia. Eso me asustó. Le conté a mi mamá, pero ella seguía ocupada. Me dijo que no tocara más nada, que terminara rápido para irnos antes de que amaneciera. Mientras seguíamos, noté que algunas personas ya se estaban yendo. El cementerio empezó a quedarse vacío, con apenas unas voces dispersas. Las velas formaban un mar de luces pequeñas, pero había sombras moviéndose entre ellas. No era viento, ni humo, eran movimientos lentos, como si alguien caminara de tumba en tumba sin hacer ruido. Cuando terminé con la última vela, me quedé mirando alrededor. Había una fila entera apagada, justo la que yo había encendido. Caminé hacia allá con la caja de fósforos, aunque no quería. Cada paso sonaba más fuerte y el aire empezó a oler a cera fría, como cuando una vela se apaga con los dedos. Encendí la primera, luego la segunda. En la tercera, antes de que prendiera, escuché un murmullo. Era una voz bajita, como la de un niño, diciendo algo que no entendí. Me quedé quieta. Pensé que era alguien más, pero cuando giré la cabeza, no había nadie. Fue entonces cuando vi una silueta pequeña sentada junto a una tumba. Tenía el cuerpo inclinado hacia adelante, como si jugara con algo en el suelo. No podía verle la cara, pero vi sus manos, brillando por la cera que chorreaba de una vela encendida frente a él. Di un paso atrás y tropecé con una cruz. La vela que llevaba en la mano cayó y se apagó. Cuando la recogí, la silueta ya no estaba. Volví con mi mamá, intentando disimular. Ella seguía acomodando flores. Me dijo que esperara un momento, que faltaba la última vela. Era para un familiar lejano, enterrado cerca del muro del fondo. Fuimos juntas. El camino estaba oscuro y lleno de hojas. Allí, el suelo era más húmedo y las cruces más viejas. Colocamos la vela frente a una tumba sin nombre. La tierra estaba hundida y el mármol tenía grietas por donde salía el agua de lluvia. ¿Por qué aquí?, le pregunté. Porque aquí la dejaron mal el año pasado, respondió. Dicen que si no la prendes otra vez, esa alma se queda vagando. La vela no quiso prender. La mecha chispeaba y se apagaba. Lo intentamos varias veces, y cuando por fin encendió, la flama se movió como si algo soplara desde abajo. La cera comenzó a gotear rápido, formando un dibujo irregular sobre la piedra. Mi mamá se alejó unos pasos y yo me quedé mirando. Juraría que vi una mano marcándose en la cera, despacio, como si alguien presionara desde dentro. 5 dedos finos, perfectamente formados. Di un paso atrás. Me dolían las piernas del miedo, pero no quería gritar. La vela seguía encendida. Mi mamá me dijo que ya era hora de irnos. Caminamos sin mirar atrás. Esa noche dormí poco. A cada rato me parecía escuchar el mismo soplido que había sentido en el panteón, cerca de mi oído. Me tapé con la cobija hasta el cuello, pero el olor a cera quemada seguía allí. Al día siguiente, volvimos al cementerio para recoger los restos de las velas. El sol pegaba fuerte y las flores se estaban marchitando. Fui directo a las tumbas que yo había encendido. Todas estaban intactas. Las velas se habían consumido de forma pareja, algunas aún con restos de flama seca, menos una. La que habíamos puesto al final, en la tumba sin nombre, estaba derretida hasta la base. El pabilo se había hundido en la cera, y sobre el mármol quedaban 5 marcas pequeñas como huellas. Alrededor, el suelo estaba mojado, aunque no había llovido. Mi mamá se persignó. Dijo algo como, ya descansó, y me pidió que no dijera nada más sobre eso. Pero cuando nos íbamos, vi a un niño entre las tumbas.
Tenía la misma ropa de los pequeños que suelen ir con sus padres, pero no llevaba flores ni velas. Solo miraba hacia donde habíamos estado, con las manos juntas, como si esperara. Lo llamé por reflejo, pero no respondió. Solo levantó una mano, despacio, y señaló el suelo. Allí, entre las hojas secas, había una vela sin encender, exactamente igual a las nuestras. No la toqué. Desde entonces, cada 31 de octubre, mi mamá sigue encendiendo velas en el cementerio. Pero yo nunca más regreso al muro del fondo. No sé quién fue enterrado ahí, ni por qué esa tumba no tiene nombre. Solo sé que cada año, cuando apagamos las luces en casa y el pueblo se llena de velas, en algún momento una de ellas vuelve a prender sola. Y el aire huele a cera tibia, igual que aquella noche en Mixquic. Dicen que a medianoche del 31 las campanas llaman a los muertos para que visiten a los vivos. Pero esa noche, cuando subí al campanario, la cuerda ya se movía sola. Yo trabajé casi 20 años en ese templo. No soy cura ni nada de eso, solo el sacristán. Abría las puertas, limpiaba los bancos, preparaba el incienso y cuidaba que todo estuviera en su lugar. Era mi vida. No ganaba mucho, pero dormía tranquilo. Hasta esa noche. El 31 de octubre siempre era distinto. Desde temprano venía más gente de lo normal, con flores, con velas, algunos con disfraces. Decían que era por el Día de los Muertos, pero yo sabía que había algo más. En Hidalgo hay familias que todavía creen en lo que no se ve. Y esa noche, cuando el padre terminó la última misa, me pidió que me quedara un rato más para cerrar después de que todos se fueran. Acepté. No era la primera vez. Eran casi las 11:30 cuando la iglesia quedó vacía. El padre se fue al convento y me dejó las llaves. Solo quedaban algunas velas encendidas y el olor a cera quemada flotando en el aire. Afuera, el viento soplaba fuerte, de esos vientos que hacen temblar las puertas viejas. Me senté en el último banco, mirando hacia el altar, y sentí ese silencio que no es silencio, porque uno oye todo, hasta los pensamientos. Entonces sonó la primera campanada. Me levanté de golpe. No era hora de tocar nada. Miré el reloj que colgaba junto al confesionario. Marcaba las 12 en punto. No había nadie más, y el sonido venía claro desde arriba. El campanario. Pensé que alguien podría haberse quedado allá, tal vez algún muchacho travieso. Tomé la linterna y subí por la escalera de piedra. Cada paso retumbaba. El aire se sentía más frío conforme subía y olía a metal, como si el bronce del campanario estuviera sudando. La cuerda colgaba por el hueco del techo y la vi moverse antes de llegar al último escalón. No era un movimiento suave. Era como si alguien la jalara con fuerza, con rabia. Y entonces escuché el sonido del bronce chocando otra vez. Toque seco, largo, como si la campana avisara algo. Apunté la linterna hacia arriba. No vi a nadie al principio, solo la cuerda oscilando. Pero cuando di un paso más, escuché algo que no olvido. El roce de tela, como un vestido rozando el muro. Entonces la vi. Estaba en el aire, a medio metro del suelo. Una mujer vestida completamente de negro, con un velo cubriéndole la cara. Tenía las manos sueltas y la cuerda estaba entre sus pies. No los tocaba al suelo, solo se balanceaba mientras la campana seguía moviéndose sola al ritmo de sus pies que se torcían en el aire. No grité, no me salió la voz. Sentí el cuerpo duro, como si todo se me hubiera congelado por dentro. La linterna temblaba en mi mano y el haz de luz parpadeaba contra la piedra. Ella se detuvo, dejó de moverse. La campana dio un último toque, más lento, y cuando el eco se apagó, me di cuenta de que la cuerda se había detenido también. Pero ella seguía ahí, flotando. Giró un poco la cabeza hacia mí. No pude verle el rostro,
Solo noté que bajo el velo algo se movía, como si respirara. Retrocedí. Sentí que me faltaba el aire. Y entonces, en un susurro casi pegado a mi oído, una voz de mujer dijo: «Todavía no es medianoche para ti». No sé cómo bajé las escaleras. Solo recuerdo que me caí una vez y seguí corriendo. Cerré las puertas del templo sin mirar atrás y crucé la plaza corriendo como si el suelo me quemara. El padre me encontró a la mañana siguiente, sentado en la acera con las llaves en la mano. No me atreví a entrar de nuevo. Le conté lo que vi y él no dijo nada. Solo me miró con una cara que no supe leer. Ese mismo día, cuando subió al campanario, encontró algo en el suelo. Era un pedazo de tela negra, vieja, y una mancha de cera, como si una vela hubiera caído y se hubiera apagado ahí, sobre el polvo. Desde entonces, nadie sube al campanario a medianoche. Dejaron de tocar las campanas a esas horas. Dicen que, algunos años, cuando cae el 31, el bronce suena solo una vez. Y el eco baja hasta el altar, como si alguien invisible avisara que ya cruzaron los muertos. Yo me fui del templo 2 meses después. No por miedo, sino porque no podía soportar ese silencio cuando llegaba la noche. A veces, en mi casa, me despierta un sonido leve, como si una cuerda se estirara y soltara de golpe. No sé si viene de mi cabeza o de algún lugar más alto. Solo sé que cada 31, cuando el reloj marca la medianoche, algo dentro de mí se detiene, como si esperara escuchar la última campanada otra vez. No recuerdo exactamente cuándo empezó, pero sé que fue la primera semana de clases. Los niños no querían salir al patio y yo pensé que era simple timidez. Nadie me dijo que el pozo al fondo de la escuela tenía nombre propio. Yo había llegado así a pocos días al pueblito. Era una escuela rural en medio del monte, una construcción vieja con paredes de barro y techo de lámina. En las mañanas, el aire olía a tierra mojada y a maíz hervido. Los niños eran tranquilos, muy callados. A veces me daba la impresión de que hablaban entre ellos con los ojos, como si compartieran algo que yo no podía entender. El pozo estaba al final del patio, detrás de unas bugambilias. Era antiguo, de piedra, con una tapa de madera medio podrida. Al principio ni me fijé mucho en él, pero un día, mientras repartía el recreo, noté que todos los niños jugaban lejos, arrinconados junto a la pared, y cada vez que una pelota rodaba hacia el pozo, nadie se atrevía a ir por ella. Se quedaban mirando, esperando que yo fuera, y cuando me acercaba, sentía que el aire cambiaba. Era como si el ruido del campo se apagara un poco. Una de las niñas, Rosita, me dijo una tarde que ahí no debíamos mirar, que ella no quería que nadie la viera. No le di mucha importancia, pensé que era algún cuento de pueblo para asustar a los nuevos. Pero esa misma noche, mientras preparaba mis materiales en el aula, escuché que alguien caminaba en el patio. Eran pasos chiquitos, descalzos. Me asomé por la ventana y vi algo que aún hoy me cuesta explicar. Una niña de espaldas, parada junto al pozo, con 2 trenzas largas y un vestido blanco. Estaba mirando el agua, inmóvil. Le hablé, pensando que se había quedado después de clases, pero no respondió. Cuando di un paso fuera, desapareció entre la neblina del atardecer. Al día siguiente pregunté a los alumnos si alguna niña se había quedado en la escuela. Todos negaron con la cabeza. Rosita, sin mirarme, dijo en voz baja que ella no sube al aula porque ya no puede. No supe qué responder. Me quedé con eso en la cabeza todo el día. Las semanas pasaron, y aunque trataba de no pensar en eso, empecé a notar cosas raras. Una vez, al llenar una cubeta con agua del tanque, sentí un olor raro, como hierro, y el agua tenía una sombra, una especie de reflejo que no era el mío.
En otra ocasión, una niña pequeña, Mariana, se desmayó justo al escuchar que alguien lloraba afuera. Cuando salí a revisar, el patio estaba vacío, pero el viento traía un sonido que venía del pozo, como un gemido bajo, casi un suspiro. Una mañana, antes de que sonara la campana, la vi de nuevo. La niña de las trenzas estaba parada junto a la cerca, mirando hacia mí. Esta vez me sonrió y levantó una mano para saludar. Fue un gesto tan suave que por un momento sentí alivio. Pero cuando miré alrededor, los demás niños seguían jugando sin notar nada. Yo levanté la mano también y entonces, sin moverse, su rostro se inclinó levemente hacia un lado y sentí un escalofrío profundo. En sus ojos no había reflejo de luz. Esa misma tarde decidí revisar el pozo. Esperé a que todos se fueran y me acerqué despacio. La tapa estaba húmeda y al apartarla el olor a agua vieja me hizo retroceder. Miré hacia adentro con una linterna. Solo vi oscuridad, pero cuando la luz tocó el fondo, el agua se movió sola, como si algo hubiera respirado ahí. Escuché un llanto clarito, el de una niña, un sonido real, no un eco. Me temblaban las manos y entonces vi algo flotando, un pedazo de tela blanca, pequeño, como un vestido infantil. No recuerdo cómo salí corriendo de ahí, solo sé que esa noche no dormí. Al día siguiente fui a hablar con la directora, una mujer mayor que vivía al lado de la escuela. Le conté todo, esperando que me dijera que era una historia conocida, una broma o algo así. Pero solo me miró largo rato y dijo: «No vuelva a hablar de eso, maestra. Ese pozo ya cobró lo que tenía que cobrar». No quise insistir. A los pocos días, mandaron cubrir el pozo con cemento. Nadie volvió a mencionarlo. Seguí trabajando allí unos meses más. Pero cada vez que pasaba cerca, sentía un murmullo bajo el piso, un sonido húmedo, como gotas cayendo. A veces, cuando todo estaba en silencio, creía oír el eco de un llanto que se apagaba despacio. No sé si era real o si mi cabeza lo inventaba. Me fui antes de fin de curso. No volví nunca más. Años después, cuando ya vivía en Veracruz capital, supe por un exalumno que la escuela había cerrado por reparaciones. Dijeron que el suelo del patio se estaba hundiendo. Él me contó que, al romper el cemento, encontraron otra capa de piedra y que el agua seguía ahí abajo, moviéndose como si alguien respirara dentro. Dijo también que, algunas noches, la gente del pueblo aún escucha el golpeteo del agua, como si algo cayera una y otra vez. Grabé este relato muchos años después, en una cinta vieja. No para asustar, sino para soltar un poco lo que me quedó adentro. Porque a veces sueño que vuelvo a esa escuela y escucho los pasos pequeños en el patio. Y cuando me asomo, la veo de nuevo, con las mismas trenzas, mirando el pozo, esperando que alguien la mire también. Dicen que las brujas caminan en las noches de octubre buscando lo que les quitaron. Pero a mí me parece que esa niña no busca nada. Solo espera que alguien tenga el valor de mirarla y no voltear la vista como hicimos todos. Y cada vez que llueve fuerte, todavía creo oír muy bajito ese mismo sonido de agua cayendo, como si el pozo siguiera ahí, debajo de todo. Todos decían que en Halloween el velo se abre. No lo creí hasta que vimos el agua moverse sin viento, justo después de decir el nombre que no debíamos pronunciar. Éramos 5. Yo, Julián, los gemelos Óscar y Diego, y la Sofi, que siempre traía ideas raras. Esa noche queríamos hacer algo diferente, nada de fiestas ni disfraces. Queríamos probar si el video que habíamos visto era real. El video decía que en Guanajuato, si uno seguía ciertos pasos en el Puente Viejo, se podía escuchar a los que ya no están. Parecía una broma,
Un tipo con voz distorsionada explicaba cómo preparar el ritual con velas, agua y una palabra que solo debía decirse una vez. Sophie lo tomó como un reto. Nos reunimos a eso de las 11:30, cuando las calles ya estaban casi vacías. El aire olía a cera y copal por las ofrendas que quedaban en las esquinas. Llevábamos una linterna, 5 velas y el celular de Diego para grabar. El puente viejo quedaba fuera del pueblo, medio escondido detrás de un lote baldío y unos árboles secos. Nadie pasaba por ahí. Había una historia vieja de que una mujer se había tirado al río después de que el marido desapareció en una mina. Pero era una de esas cosas que todos dicen sin saber si es verdad. Cuando llegamos, el puente se veía más pequeño de lo que imaginábamos. El agua abajo casi no se movía, pero sonaba como si hirviera despacio. Julián sacó las velas y Sophie empezó a leer las instrucciones del video. Primero había que colocar las velas en línea, mirando hacia el agua. Luego, uno debía decir su nombre completo y lo que quería saber. La voz del video decía que las brujas escuchan lo que no deberían. Todo sonaba tonto, pero había algo en la forma en que Sophie lo decía que me puso nervioso. Diego bromeaba, pero no tanto. Los gemelos empezaron a discutir si lo hacíamos o no y Sophie se hartó. Dijo que si nadie se atrevía, ella lo haría sola. Encendió las velas y sin pedir permiso dijo su nombre. Luego pronunció la palabra del video, Tzaniqua. El sonido rebotó raro en el puente, como si alguien la hubiera repetido desde abajo. Nos reímos nerviosos, pero nadie quiso decir nada más. Sophie preguntó al aire, ¿quién está ahí? Entonces la llama de las 5 velas se inclinó en la misma dirección, como si alguien hubiera soplado fuerte desde el agua. Nadie se movió. La linterna de Julián empezó a parpadear, y cuando trató de apagarla, el celular de Diego se cayó al piso. Lo levantó rápido y dijo que estaba grabando. La pantalla mostraba algo borroso, pero se alcanzaba a ver una figura al fondo del puente. Sophie pensó que era un reflejo, pero la figura se movía. Caminaba despacio hacia nosotros, pero no hacía ruido. Lo raro era que tenía el mismo tamaño y forma que Diego, misma ropa, misma gorra. Le dijimos que dejara de jugar, pero él seguía ahí con el celular en la mano, y la figura igual. La única diferencia era que el Diego real estaba temblando y el otro no. Julián quiso acercarse, pero Sophie lo detuvo. La figura se detuvo también, al mismo tiempo. Era como si imitara todo lo que hacíamos, con un segundo de retraso. Luego escuchamos una risa. No era de ninguno de nosotros. Sonó detrás del grupo, al nivel del agua. Todos volteamos y vimos algo moverse en el reflejo del río. No era una persona completa, solo una sombra, agachada, que tocaba el agua con las manos. Las velas se apagaron de golpe. Sophie gritó que corriéramos. Nadie discutió. Cruzamos el puente sin mirar atrás. Yo sentía que alguien me respiraba en la nuca. Escuchaba pasos, pero no sabía de quién. Llegamos al camino principal sin aliento. Nos reímos, como para disimular el miedo, pero Sophie seguía pálida. Dijo que vio su nombre reflejado en el agua antes de apagar las velas. Al revés, como si alguien lo hubiera escrito debajo. Cuando revisamos el video en casa de Julián, el celular se trababa en la parte donde se veía la figura. La imagen se repetía una y otra vez. Diego mirando la cámara, y detrás otro Diego caminando hacia el grupo. La risa se oía justo cuando la imagen se distorsionaba. Esa noche casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía el agua quieta, las velas inclinadas. Sophie dejó de hablarnos unos días. Dijo que desde el ritual, alguien la llamaba por su nombre todas las noches, desde el patio. Pasaron 2 semanas. Diego subió el video a internet, en un foro de esos que hablan de cosas paranormales. Decía que era broma de Halloween, pero quería ver si alguien más escuchaba algo.
Lo bajaron a las pocas horas, pero antes de eso, varios usuarios comentaron que al final del video, justo antes de que la imagen se corte, se escucha una voz diciendo: 5 entraron. Nos reímos de eso al principio, hasta que Sophie desapareció. Su mamá dijo que había salido a dejar flores al río, nunca volvió. La policía encontró su mochila en el puente y dentro 5 velas usadas y el celular apagado. A los días, Julián me escribió: había vuelto al puente con un amigo para buscar algo más. Me mandó una nota de voz que todavía tengo guardada. Se escucha su respiración agitada y una voz de fondo igual a la mía diciendo: ya falta poco. No volví a escucharlo después de eso. Los gemelos se mudaron del pueblo. Diego cerró sus redes y yo dejé de pasar por ahí. Pero hace una semana alguien subió otra vez el video, mismo título, misma grabación, solo que ahora, al final, se escucha claramente otra voz. No es la de Sophie, es la mía, repitiendo las mismas palabras, pero en un tono más bajo. Y el último cuadro muestra el agua moviéndose sola, como aquella noche. Yo ya no creo que haya sido un juego.